Bienvenidos a un nuevo tutorial de herramientas informáticas. Esta vez vamos a ver la diferencia entre hacer una suma directa o una función suma. Comencemos. Vamos a abrir nuestra planilla y ya tenemos cargado un pequeño ejemplo. Imaginemos que estas son las ventas de un vendedor llamado Gonzalo. Lo que vendió en enero, febrero y marzo. Habíamos visto en videos anteriores cómo se calculaba esa suma en forma directa. Simplemente poníamos siempre primero el signo igual para avisarle a Excel que a partir de ahora íbamos a hacer una operación matemática. Podíamos con el mouse o con el pad ir seleccionando las celdas a sumar y con el teclado poníamos el signo de la operación que queríamos realizar. En este caso, el signo más. Terminamos de marcar nuestras celdas y apretamos Enter. Muy bien. Cuando vuelvo a esa celda, veo entonces el resultado. Recordemos que se ve en nuestra área de trabajo el resultado, que es la apariencia, y el contenido lo vemos en la barra de fórmulas. Sería sumar en forma directa, es decir, haciendo referencia a cada una de las celdas. En este caso, sumamos B2 más C2 más D2. Estas tres celdas las sumamos en forma directa. Muy bien. Ahora vamos a borrar y vamos a ver una nueva forma para sumar valores. Yo me puedo situar en el lugar donde quiero ese resultado, pero tiene que ser un lugar próximo a las celdas que contienen los valores que yo quiero sumar. Una vez que estoy situado ahí, voy a buscar este logo que aparece en todas las versiones de Office. Recordemos que esta es una versión de Office más o menos antigua, para que todas las personas que quieran practicar desde su casa lo puedan hacer. Si cuentan con una versión más antigua o más nueva de Office, bueno, simplemente van a tener que buscar este mismo logo, que es la figura o el símbolo de sumatoria, ¿sí? Y el botón se llama autosuma, al menos en esta versión. Entonces, en cualquier versión lo van a encontrar. Quizás no situado en este mismo lugar, pero el botoncito lo van a ver y lo van a poder utilizar tranquilamente. Simplemente presiono ahí e inmediatamente en esta versión al menos me muestra qué es lo que quiere hacer la planilla de cálculo. Va a sumar estos tres valores. Aprieto Enter con mi teclado y ya tenemos el resultado. Volvemos entonces a esa celda y vemos qué es lo que hizo. Hizo la función suma, es decir, sumó los valores que están comprendidos en el rango entre las celdas B2 a la celda D2. ¿Sí? Hay una diferencia entonces a simple vista. La suma directa lo hace celda por celda. En cambio acá lo que está sumando es un rango que va desde un lugar a un determinado lugar. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué hacer una suma directa, que a veces es un poco más lento, y no hacer de esta manera apretando el botón de la autosuma? Vamos a ver entonces cuál puede ser algunas de sus diferencias. Vamos al primer cuidado que tenemos que tener. Esta planilla la habíamos visto en videos anteriores, simplemente tenemos más vendedores. En este caso nos faltaría calcular este vendedor.
Tenemos todos calculados en forma directa. Si yo quisiera ir y apretar el botón de la autosuma, podríamos encontrarnos con el siguiente problema. Excel acostumbra sumar los valores que tiene próximos, ya sean que estén hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, por ejemplo, nos encontramos en esa especie de encrucijada, donde Excel va a tener que decidir qué es lo que quiere sumar. En esta versión de Excel, como habíamos visto, si yo hago clic, me va a marcar o me va a mostrar qué es lo que está tratando de hacer. En este caso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es sumar los valores que tengo a la izquierda. Por lo tanto, vamos a eliminar esto y vamos a hacerlo en forma correcta. ¿Cómo sería la forma correcta de utilizar el botón de la autosuma? Si yo quiero sumar los valores que tengo en mis columnas, lo que tengo que hacer es seleccionar esos valores e incluso dejar un espacio más para que me ponga o avisarle a Excel que yo quiero ahí el resultado. Una vez seleccionado el rango, aprieto en el autosuma y estoy seguro que lo que sumó fueron los valores comprendidos entre las celdas E2 y la celda E6. Bien, si yo en cambio lo que quería era sumar los valores que tengo hacia la izquierda, igualmente los selecciono, dejo el lugar donde yo quiero el resultado y aprieto entonces el botón de la autosuma. De esta manera yo me aseguro que suma los valores que yo quiero que sume. Esta sería la forma entonces correcta de utilizar el botón de la autosuma. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre sumar en forma directa mediante la autosuma? ¿Hay diferencia? Sí, la hay. Y es muy importante. Para ello vamos a quedarnos solamente con dos valores. El primer valor lo teníamos calculado en forma directa, es decir, celda por celda. Y en la segunda oportunidad o en el segundo vendedor lo vamos a hacer mediante la autosuma. Seleccionamos los valores, dejamos el espacio donde queremos el resultado, apretamos autosuma y estamos tranquilos que la autosuma se hizo en forma correcta. Muy bien, tenemos autosuma o función suma y la suma directa. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias. Vamos primero por la suma directa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que yo inserte una nueva columna? Habíamos visto en el video anterior que simplemente hago clic en una columna, voy con el botón derecho del mouse o del pad, pongo insertar y aparece una nueva columna. ¿Qué pasó con mi fórmula? Antes decía que debía sumar B2 más C2 más D2. En este caso la modificó. Ya no está más C2. Ahora lo que va a sumar es esta celda más esta celda y esta celda. Quiere decir que va a continuar sumando los valores que yo les dije en primera instancia que tenía que sumar. Si quieren, podemos volver atrás y revisar. Antes decía entonces B2 más C2 más D2. Ahora dice B2 más D2 más E2. ¿Sí? Volvamos hacia atrás. En el segundo vendedor dice la función suma. El rango que va a sumar va desde B3 hasta la celda D3. ¿Qué pasó cuando inserté
otra columna, perdón. Cuando inserté otra columna, lo que pasó es que va a sumar ahora desde B3, el rango que va desde esta celda hasta la celda E3. Es decir, se insertó una nueva columna, pero la sigue tomando en cuenta. Es decir, va siempre desde aquí hasta acá. Siempre. Y si yo sigo insertando columnas, la va a seguir tomando. Entonces, ¿qué pasa si yo acá pongo un valor? ¿Qué pasa con mi fórmula que es en base a una suma directa? Si yo pongo un valor, por ejemplo, 100, y aprieto Enter, ¿qué pasa con mi total? Nada, porque esa columna no la tomaba en cuenta. ¿Qué pasa entonces con la función suma? En este caso, estamos trabajando el botón de la autosuma. Fijémonos en el total cuando yo pongo un valor, por ejemplo 100, y aprieto Enter. Sí lo toma en cuenta. Quiere decir que no es lo mismo la autosuma o la función suma que sumar en forma directa. ¿Cuándo nos va a convenir hacerlo de una manera o de otra? Volvamos a otra hoja en el ejemplo anterior. Yo acá tenía calculado los totales de venta trimestral de cada uno de estos vendedores, es decir, lo que vendieron en el mes de enero, febrero y marzo. ¿Cuánto vendió cada uno? Es raro que se inserten columnas porque no hay meses entre enero, febrero y marzo. Podría insertar una columna que haga referencia, por ejemplo, a algún tipo de porcentaje, algún tipo de impuesto o algo que requiera de insertar una columna. Puede ser. Pero la forma correcta de hacer este total entonces es de esta forma, en forma directa, para que lo que yo ponga en el medio no afecte a la suma. Ahora, si yo lo que quiero es sumar cuánto se vendió en enero, bueno, ahí sí podría tranquilamente seleccionar mis valores, dejar ese espacio donde yo quiero mi resultado y apretar entonces la autosuma o aplicar la función suma. ¿Por qué? Porque acá ya no me afecta. Si yo insertara filas, como vimos anteriormente, ¿sí? Si yo insertara una fila y pusiera valores, bueno, es muy probable que sí suceda. En este caso, lo que podría haber aparecido es un nuevo vendedor. Si en mi empresa se incorporó un nuevo vendedor y ese vendedor tuvo ventas, bueno, ¿qué va a pasar? Que este valor total se va a modificar. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? Sí. En este caso, en este ejemplo, sería muy correcto. Por lo tanto, hay veces que es conveniente utilizar la función suma, que nosotros en este caso la aprendimos a hacer mediante el botón de la autosuma. Pero también es conveniente a veces realizar sumas directas. ¿Por qué? Porque hay veces en que los valores que yo quiero sumar no van a estar próximos, sino que van a estar separados. Quizás van a haber columnas en medio que no tienen que afectar a este cálculo. Por ejemplo, también podría hacer operaciones en forma directa con celdas que estén muy separadas. Por ejemplo, sumar esto, restarle esto, ir a otra hoja y multiplicarlo por otra cosa. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer en forma directa, es decir, nombrando cada una de las celdas que yo quiero, con las cuales yo quiero operar, con las cuales yo quiero trabajar. Entonces, simplemente esto, entender que no es lo mismo la autosuma o la función suma
que la suma directa. Hay veces que es conveniente utilizar una y hay veces que es conveniente utilizar la otra. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.